Titán. Primer día de trabajo en las campañas de el clareo de manzana en Francia. Aquí estamos, familia. Bienvenidos aquí al Titán en esta aventura al origen de Aviñón, saludando a esta simpática luciérnaga en esta introducción a la que les daremos luz con ayuda de la tecnología de la IA. Tras mi llegada a Francia, tengo el placer de compartiros la visita a algunos de los museos de la zona. Mira la sonrisita que tiene. Flipante, es la primera vez que veo esto. Mira lo que llevo conmigo. Un bichito de luz. Bienvenidos, hoy nos sumergimos en el corazón histórico de Aviñón. Vamos a explorar el Rocher des Doms, ese jardín tan bonito que lo corona, la catedral, los famosos arcos del puente y algunas estatuas clave. Aunque ahora están obras, ¿verdad? Sí, hay renovaciones previstas. Creo que la reapertura será gradual, hasta 2027, me parece. He encontrado otro y lo he dejado. Vale. Y dentro de ese jardín, las estatuas. Cuentan historias muy potentes. Hay dos que me llaman la atención por el contraste. Primero, Jean Alten. Ah, sí. El agrónimo armenio. Eso es. El que introdujo el cultivo de la rubia, esa planta para el tinte rojo tan importante. Bueno, pues su estatua original la fundieron los nazis en el 43. Réplica en 1998. Y en la base hay una placa importante de 1988 que recuerda al genocidio armenio. Esta placa además sufrió vandalismo en 2010, pero la restauraron. Es una historia dura. Y si miras desde allí hacia el río, hacia el Ródano, ves lo que queda del Pont Saint-Benedet, el famoso puente de Aviñón. ¿El de la canción? Sí. Ese. La leyenda es preciosa, la del pastorcillo Benedet, que en 1177 tuvo como una visión divina que le decía que construyera el puente. Imagínate la escala original. 900 metros, 22 arcos. Una obra colosal para el siglo XII. Una pasada. Pero claro, el Ródano es un río muy potente. Las crecidas se lo llevaban por delante una y otra vez. Y mantenerlo costaba una fortuna. Al final, pues, tuvieron que rendirse. Lo abandonaron y solo nos quedan esos 4 arcos. Y la canción, claro, Sur le Pont d'Avignon. Aunque parece que lo de bailar era debajo del puente, en la isla, no encima. Bueno, sea como sea, el puente es un símbolo muy fuerte. Esa lucha de la ambición humana contra la naturaleza, las limitaciones económicas. Pero fíjate cómo su fama cultural, por la canción, por la UNESCO, sobrevive a su función original. Sigue vivo en la memoria. Totalmente. Hemos hablado de papas, naturaleza, arte, pero falta una pieza, la historia social. Y eso nos lleva a otro lugar, cerquita, pero distinto. La École Agricole Perdiguier. Ah, sí. No hay que confundirla con el Jardín de los Doms. Es otra plaza. Exacto. Antes era un jardín de una abadía, creo. Y hoy está dedicada a Agricole Perdiguier. Una figura, bueno, muy interesante del siglo XIX. Mucho. Carpintero, escritor, político republicano y, sobre todo, una figura clave del compagnonnage. Esos gremios de artesanos, ¿no? Con sus ritos, sus viajes de formación. Eso es. Perdiguier fue fundamental para ellos y para la historia obrera en general. Además, está documentado que perteneció a la masonería, lo que añade otra capa a la historia de Aviñón que tuvo logias importantes. Su estatua, de hecho, marca el kilómetro cero de una ruta, la Vía Avenio. Vamos a explorar el Rocher des Doms, pero mucho antes de los papas, ¿eh? Se eleva unos 30-35 metros sobre el Ródano. Lo llaman la cuna de Aviñón. Y aunque ahora lo veamos como un jardín del siglo XIX, su historia es, milenaria. Nuestra misión hoy, en este Deep Dive, es bucear en las fuentes arqueológicas. Queremos entender por qué este sitio fue tan crucial ya desde el Neolítico. ¿Qué nos cuentan los hallazgos sobre esa gente? ¿Por qué eligieron este lugar? ¿Era estratégico? Vale, vamos a desgranar esto un poco. La arqueología confirma que hubo gente viviendo aquí desde el Neolítico. Las pruebas más antiguas, allá por la zona de la Valence, nos llevan como al 4000 a.C., ligadas a la cultura Chéloise, hace 6000 años. Y de toda esa época hay una pieza que es como la estrella, ¿verdad? Algo que encontraron en los años 60. Sí. Una pequeña estela, antropomorfa neolítica. Es muy pequeña, 20 centímetros apenas, de arenisca. Tiene forma como de lápida. Y lo que llama la atención es la figura humana, súper estilizada, casi un esquema. He leído sobre ella.
Dicen que no tiene boca, que los ojos son como huecos y que abajo hay como un sol grabado, ¿no? La llaman el hombre más antiguo de Aviñón. ¿Qué podemos sacar de algo tan raro? ¿Y dónde está hoy? Está en el Museo Calvet. Y lo importante de la cultura chacense aquí es que representa esa gran transición, el paso al sedentarismo. Imagínate el cambio, de ir de un lado a otro a cultivar, a tener ganado. Aquí mismo en el Rocher des Doms. Es un patrón que se ve en más sitios de Europa, claro, pero aquí vemos la adaptación local. Entiendo. O sea, que no eran solo grupos de paso, ¿no? Cazadores que pasaban por allí. No. Ya eran comunidades asentadas, pero ojo, la historia sigue. Hacia el segundo milenio antes de Cristo, pues llegan otras influencias. Aparece la cultura calcolítica y después la del vaso campaniforme. Y aquí la cosa se pone, digamos, más interesante. ¿Interesante cómo? ¿Qué cambia? Pues mira, empiezan a aparecer los primeros objetos de metal. De latón, que es una aleación de cobre. Eso ya indica nuevas tecnologías. Quizá nuevas redes de comercio, ¿sabes? Y su economía parece mixta. Seguían con la agricultura y la ganadería, pero la caza todavía pesaba. Y hay, ciertos indicios, por las armas encontradas quizá, de que podían ser sociedades un poco más belicosas que las chasenses. Es una evolución, la verdad, fascinante, y refleja tendencias más amplias de la prehistoria europea. Si alguien visita Aviñón, tiene que verla. ¿Y sobre qué significa? A ver, si conectamos esto con lo que sabemos, este tipo de estelas suelen ser funerarias o religiosas. Quizá marcaba una tumba, ¿sabes? O era parte de un santuario al aire libre. Pero lo más interesante son esos detalles que comentabas. La boca que falta, el sol. Eso es. La estilización ya te habla de pensamiento abstracto, ¿no? Pero la falta de boca es el silencio de la muerte. O quizá una forma de comunicación no verbal. Y el sol es un símbolo potentísimo. Sugiere creencias sobre el cosmos, una conexión con los ciclos de la naturaleza. El sol como Dios o como fuente de vida. No es solo una piedra tallada, es una ventana a cómo veían el mundo, la vida, la muerte, su lugar en el universo hace 6000 años. Te obliga a replantearte ideas simples sobre ellos. Es increíble que algo tan pequeño pueda decir tanto, o sugerir tanto al menos. Y claro, la elección del Rocher de Doms no fue casualidad para ellos, ni para los que vinieron después, supongo. Desde luego que no. La altura les daba defensa natural, contra las crecidas del Ródano, que no eran ninguna broma, y como punto de vigilancia. Era perfecto. Por eso vemos que el sitio se ocupa durante milenios, sin parar. Siglos después, los romanos montaron allí un oppidum, una ciudad fortificada. Es un ejemplo clarísimo de cómo la gente supo ver y usar las ventajas del terreno. Una adaptación de larguísimo recorrido. La geografía mandaba. Entonces, para recapitular un poco este viaje, el Rocher des Doms no es solo el sitio donde empezó Aviñón tal y como lo conocemos. Es un lugar clave desde el Neolítico, desde esa cultura chancense del 4000 años antes de Cristo. Hemos visto la evolución de agricultores a la llegada del metal y esa estela increíble, un testigo mudo, pero que habla muchísimo de su vida simbólica. Exacto. Y la relevancia hoy, yo creo, es entender que la identidad de Aviñón no empieza con los papas. Se hunde mucho, mucho más atrás, en estos milenios. Evita que caigamos en una especie de amnesia histórica. Ver estos objetos nos conecta con la verdadera profundidad cultural de la ciudad, más allá de los monumentos famosos. Y para terminar, me quedo pensando en esa estela, esa figura sin boca, con el sol grabado. ¿Qué silencios guarda sobre cómo veían el mundo aquellos primeros aviñoneses? O, dándole una vuelta, ¿cómo cambiaría nuestra forma de ver el presente si pudiéramos entender de verdad la conexión que ellos sintieron y tallaron entre lo humano y el sol hace 6000 años? Ahí lo dejo. El Titán.